Egunon guztioi, Foru Aldundiko Gizarte Politiken sailak ongi etorria eman nahi dizue Arabako gizarte zerbitzuen arloko jardunbide egokiak aitortzeko jardunaldi honetara. Bebai, 2023 sariak, gure lurralde historikoan gauzatutako proiektu jarduera edo esperientzietarako sortua. Muy buenos días. El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava les da la bienvenida a esta jornada de reconocimiento de buenas prácticas en materia de servicios sociales en Álava, Premios Bebai 2023, para proyectos, actuaciones o experiencias llevadas a cabo en nuestro territorio histórico. Con la organización de esta jornada, al igual que en años precedentes, intentamos responder a dos necesidades que consideramos muy importantes atender. Por una parte, la necesidad de parar, aunque sea durante un tiempo cortito, y reflexionar conjuntamente sobre nuestras intervenciones sociales. Y por otra parte, celebrar y compartir el trabajo bien hecho en el campo de los servicios sociales a través de los reconocimientos Bebai. Es nuestro deseo que a la finalización de esta jornada volvamos a nuestras tareas con ilusiones renovadas, desde la constatación de que son muchas cosas las que compartimos en el ámbito de la intervención social en Álava y con sugerentes ideas o propuestas que nos hayan podido inspirar para adaptar a nuestros servicios y programas. Y comenzamos estos reconocimientos y esta ceremonia dándole la palabra a Ana Belén Otero, que es directora de Servicios Sociales. Ana Belén Oterori emango diogu hitza oraintxe. Ana Belén, aurrera, mesedez. Txalo bero bat, bai. Egunon guztioi, atsegin handiz aurkezten dut Arabako lurralde historikoan egindako proiektu, jarduera edo esperientzietarako aitorpen 3. edizio hau, Bebai sariak. Bueno, antes de nada os quería trasladar un cariñoso saludo de parte del diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, que con mucha tristeza pues no ha podido hoy estar aquí con nosotras y nosotros. Hoy presentamos proyectos que promueven el fomento de la calidad de vida de las personas en los diferentes recursos, servicios y programas, desde una opción preferencial hacia el apoyo a personas con una mayor vulnerabilidad, fragilidad y teniendo como denominador común el afecto y las emociones. Deseo dar la bienvenida a representantes del tercer sector de acción social que se encuentran hoy aquí, profesionales, personas voluntarias, familiares y personas usuarias, a representantes de instituciones públicas que están comprometidas en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, resultando alguna de estas, como luego veremos, se han presentado a la convocatoria de los reconocimientos Bebai, a personas que representan a entidades de iniciativa privada que mantienen relación estrecha con el Instituto Foral de Bienestar Social y también a aquellas otras entidades que impactan en el ámbito social, aunque no mantengan relación con el IFBS, a personal técnico y responsables del Instituto Foral de Bienestar Social y del Departamento de Políticas Sociales. Al igual que en convocatorias precedentes, también en esta ocasión queremos conjugar la parte celebrativa y una parte más reflexiva, sabiendo que nos encontramos en un foro privilegiado de personas que estamos y estáis trabajando por objetivos últimos similares, aunque los colectivos diana de nuestras actuaciones sean diferentes. En lo que se refiere a la parte más reflexiva, ponemos encima de la mesa una preocupación que creo que es compartida a modo general por personas y entidades que intervienen en el ámbito de lo social. Me refiero a la sensación cada vez más creciente que podemos tener de ir atendiendo unas necesidades en continuo cambio porque la propia sociedad está en proceso de transformación. Puede llegar a ser una sensación agotadora, extenuante, el experimentar que los proyectos e intervenciones acaban teniendo una fecha prematura de caducidad porque las necesidades sociales cambian y cambian sin cesar y de algún modo hay que volver a empezar una y otra vez.
Es el mito de Sísifo de la antigua Grecia, llevando a la actualidad en el ámbito de la intervención social. Y es que recuerdo que los dioses castigaron a Sísifo con el castigo eterno de empujar una gran piedra redondeada desde la base de una montaña a su cima para, una vez allí, esta tenía que caer rodando de nuevo hasta el punto de partida y tenía que volver a intentarlo una y otra vez. Esto tiene efectos desastrosos si lo trasladamos al ámbito de la intervención social. Desaparece la novedad y anticiparnos un futuro que es idéntico a nuestro presente, que además todo está rodeado de un esfuerzo agotador porque la piedra es la misma y sin embargo los equipos se van debilitando con el paso de los años. ¿Qué orientaciones nos pueden ayudar como brújula para intervenir en una sociedad en continuo cambio? Para acompañar en esta reflexión tenemos la suerte de contar con Imanol Zubero, que además de doctor en Sociología y profesor titular de la UPV, es experto teórico y práctico en el campo de los movimientos y la intervención social. Muchas gracias, Imanol, por acompañarnos en este día de entrega de los reconocimientos BEBAI. Muy unido al objetivo reflexivo se encuentra el objetivo del reconocimiento, que consiste en valorar públicamente los esfuerzos de mejora en la intervención que están llevando a cabo entidades y asociaciones, y esto es muy importante fomentar porque supone un acicate, un estímulo en el itinerario de una mejora continua que nos acerca a un horizonte utópico que nunca alcanzaremos del todo, pero que sí podremos tenerlo cada vez un poco más cerca. Estrechamente vinculado al objetivo de reconocimiento se encuentra el de la divulgación de proyectos de buenas prácticas, de modo que buscamos en este foro ayudar a caer en la cuenta de que existen experiencias que quizás con una serie de ajustes se pueden replicar en nuestra realidad concreta. Jardunaldiaren aurkezpen honetan 2023ko jardunbide egokien deialdira aurkeztu diren proiektu eta erakundeei balio eman nahi diet. Izan ere, azken aukeraketaren irizpideak gainditu ez badituzte ere, beren lan ona erakutsi dute eta foro honetan parte hartu nahi izan dute. Se trata de las siguientes entidades y proyectos. El Centro Residencial Bideberria, por la iniciativa de promover encuentros de menores extranjeros no acompañados con alumnado de la Ikastola Ikasbide, realmente fue un ejemplo de cómo avanzar hacia la inclusión social y la eliminación de prejuicios vinculados a realidades sociales lacerantes sobre las que existen muchos estereotipos. La Residencia para Personas Mayores Purísima Concepción de Murguía, por el proyecto Leodez, Empujar, Alentar en hebreo, consistente en el acompañamiento y apoyo interdisciplinar en el final de la vida a la persona residente y su familia. Las intervenciones fueron muy diversas: talleres tertulia, cartas de mi vida, tu voz, duelo en el tanatorio, llegando a recibir esta atención alrededor de 40 familias. Aspace, Asociación de Parálisis Cerebral de Álava, por el proyecto Subía, consistente en atender temporalmente en horario diurno a personas adultas con parálisis cerebral que, habiendo finalizado su etapa escolar, estaban a la espera de asignación de plaza en centro de día. Esta iniciativa contribuyó también notablemente a rebajar la carga física y emocional de las familias. Asociación MAP, Vivir con Voz Propia, por el proyecto Conversaciones Cuidadoras, consistente en identificar y acompañar a personas en situación de fragilidad o soledad no deseada, pero desde un enfoque meritorio como es el trabajo con agentes comunitarios de primer orden, como son el comercio y la hostelería de Vitoria-Gasteiz. Babesten Guipúzcoa, por la introducción y consolidación de las intervenciones educativas grupales en el programa especializado de intervención familiar y valoración psicosocial del territorio histórico de Álava, que mantiene vía contrato con el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava un ejemplo de cómo se pueden dar pasos hacia una mejora continua en el campo de la intervención social.
y Cruz Roja de Álava por el proyecto Bienestar Emocional y Activación Social, consistente en el apoyo a personas en situación de extrema vulnerabilidad, promoviendo no solo cubrir necesidades básicas, sino también acompañando en itinerarios de inclusión social. Solicito, por favor, un aplauso para todas estas iniciativas y sus protagonistas. Bueno, nire hitzaldia amaitzen dut, Imanol Zuberori hitza emanez, ez lehenago hemen gauden guztioi egun emankorra desiatu gabe. Eskerrik asko guztioi, Imanol, mesedez. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Tengo que empezar agradeciendo la invitación a este acto de reconocimiento, de celebración, de encuentro sobre todo, y pues agradezco mucho que hayáis pensado en mí para poder compartir un momento de reflexión que intentaré que sea básicamente sugerente y también un acto en sí mismo de agradecimiento. Y ahora es cuando empezamos con esto de que las cosas no cambian. ¿No? Bueno, la cuestión que nos convocaba era una reflexión cuyo lema, cuyo tema era orientaciones para una intervención social en una sociedad en continuo cambio, ¿no? Y siempre me ha hecho mucha gracia esta viñeta del roto. La suelo utilizar mucho, ¿no? Una persona que dice soy orientador social, ¿podría alguien decirme dónde estoy? Porque realmente es un poco sorprendente que personas como nosotras, como vosotras, que estamos en la práctica orientándonos, orientando a la sociedad, a las personas con las que trabajamos, que en ocasiones nos entre esta duda, ¿no? O sea, realmente estamos orientando, estamos orientadas a la hora de orientar. Bueno, es una pregunta fundamental, una pregunta necesaria, porque evidentemente, como se decía en la presentación anterior, pues la sensación, se ha dicho esta palabra, creo que es muy adecuada, la sensación que tenemos es que vivimos en sociedades en continuo cambio. Cambios permanentes, cambios inesperados. No nos esperábamos una guerra en Ucrania, no nos esperábamos la COVID, no nos esperábamos tantas cosas, ¿no? De todas formas, yo me pregunto si es el cambio el problema. Y de alguna manera, anticipo ya un spoiler, por si alguien no quiere esperar hasta el final de la serie, creo que el problema no es tanto el cambio, cuanto la forma en que estamos abordando los cambios, ¿vale? En primer lugar, tenemos que pensar que esto del cambio, el cambio social, es una de las cuestiones más complicadas de abordar en las ciencias sociales. Cuando yo les pregunto a mis alumnos y alumnos en primero de Sociología, en una asignatura que se llama Instituciones y Procesos Sociales, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio social? Nos encontramos con que, en primer lugar, es muy difícil representar el cambio social. Si ponemos cambio social en un buscador en Internet, nos aparecen imágenes que, en fin, solo porque nos dicen que hablan de cambio social, las identificamos como cambio social. Pero realmente no es fácil representar el cambio social. Es muy difícil visualizar y, por lo tanto, es muy difícil valorar el cambio social. Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque valorar el cambio, visibilizar el cambio exige tiempo. Exige tiempo. Y con el cambio nos pasa como nos pasa, o con los cambios sociales nos pasa como nos ocurre con casi cualquier cosa. Puede parecer una banalización, una frivolización, pero no es así, ¿no? Somos consumidoras y consumidores del cambio social. Si ahora pensamos cada una de nosotras en nuestra vida situaciones que nos han parecido en su momento grandes cambios, algunas incluso pueden ser hasta cambios dramáticos en nuestras vidas, fallecimientos de personas queridas, etc. Al poco tiempo nos damos cuenta de que en realidad la vida ha continuado, ¿no? ¿Continúa exactamente igual? No. ¿Queda una herida, queda una huella? Seguro que sí. Pero la vida continúa, ¿no? Entonces hay una rutinización del cambio social, ¿vale? El cambio social con el tiempo empieza como a temperarse.
Pensemos incluso en cambios históricos a los que hemos llamado revolución, ¿no? La revolución sería como el cambio hasta el extremo, ¿no? Más que la evolución o la reforma, ¿no? La revolución soviética. Bueno, pues nos encontramos con un señor, un tal Putin, al que alguna gente lo moteja, lo califica de nuevo zar. Podríamos decir, bueno, para este viaje hacían falta tantas alforjas, para volver que no volvemos nunca exactamente al mismo lugar, ¿verdad? Pero da la impresión de que tampoco hubo tanto cambio, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, la primera empresa que se instaló, según dicen, en la Plaza Roja fue un McDonald's. Realmente, pensemos en la transición española, ¿no? Quienes la vivimos, el paso de una dictadura franquista a una democracia, lo vivimos como un cambio histórico, ¿no? Y hoy, en cambio, pues está en cuestión. O sea, ¿realmente hubo tanto cambio? Pensemos en las elecciones. La primera vez que pudimos votar, muchas de las personas que estamos aquí, era una fiesta, la fiesta de la democracia. Bueno, ahora hablamos de desafección. Bueno, por tanto, con el cambio social, con los acontecimientos históricos, nos ocurre como con tantísimas cosas en la vida, que nos acostumbramos. Para valorar que al abrir el grifo de nuestra casa salga agua, pues tiene que venir una niña o un niño de los campamentos saharauis, poner los ojos como platos al ver que cada vez que gira el grifo sale agua. Nos hemos acostumbrado a ello, nos hemos acostumbrado a la sanidad, a la educación pública, a los derechos humanos. Bueno, entonces, primero es muy difícil visibilizar y valorar el cambio. Y luego, en segundo lugar, tenemos que darnos cuenta de que los cambios sociales que se producen, no vivimos en sociedades estáticas, vivimos en sociedades dinámicas, se producen dentro de estructuras de dominación, de estructuras de privilegio, que son muy consistentes. Nuestras vidas se desarrollan en el marco de tres estructuras que son como tres muñecas rusas, como tres matrioscas, que se incorporan una a otra, ¿no? Vivimos en sociedades capitalistas, vivimos en sociedades coloniales y vivimos en sociedades patriarcales. Y estas tres grandes estructuras generan la mayoría de los males, de los daños, de las vulnerabilidades que intentamos resolver con prácticas, con intervenciones como las que hacéis vosotras, ¿no? Por tanto, hay cambios, sí, pero hay estructuras. Hay estructuras de dominación y privilegio que son muy persistentes, muy permanentes. Por lo tanto, muchas veces nos parece que efectivamente no hay tanto cambio, ¿no? A veces repetimos, citando o sin citar, esa famosa frase de Lampedusa en su novela El gato pardo de «es preciso que todo cambie para que todo siga igual». Pues funcionaba mejor con esto. Voy a hacer esto. Y eso nos lleva a que tengamos paradojas, ¿no? en los años pasados, ¿no? Hubo un momento en el año 89, con el derrumbe de la Unión Soviética, donde se puso muy de moda la idea del fin de la historia, ¿no? Parecía como que habíamos entrado ya en una fase histórica en la que ya no iba a haber cambios. Básicamente las cosas ya iban a continuar. Había habido como una situación de profunda polarización mundial entre dos grandes bloques. Había ganado un bloque, aparentemente el bloque occidental, en torno a la hegemonía norteamericana. Y a partir de ese momento, como decía Francis Fukuyama en uno de los artículos más citados, más leídos en las ciencias sociales y políticas, a partir de este momento la historia iba a ser un poco como aburrida. Seguiría habiendo situaciones de cambio, dinámicas sociales, conflictos, confrontaciones en algunos lugares del mundo, básicamente en el llamado tercer mundo, pero en el mundo desarrollado prácticamente ya teníamos que acostumbrarnos a una vida aburrida, ¿no? Una vida en la que no iba a haber grandes cambios, ¿no? Bueno, pues seguramente habrá habido pocos anuncios tan rápidamente negados por la propia historia, ¿no? O sea, fue decirlo y, en fin, la historia se volvió loca, ¿no? Empezaron a pasar cosas muy inesperadas, pues la guerra de los Balcanes, la guerra en Yugoslavia, pero fue también los atentados del 11S, pero fue también los atentados del 11M, pero fue el hundimiento de muchos bancos en Estados Unidos por las hipotecas subprime, pero luego ha sido la COVID, pero luego ha sido la guerra de Ucrania. Bueno, fin de la historia, o ahora hablamos mucho de historias del fin, ¿no? Hoy una de las formas también de congelar el cambio es decirnos, mira, es que el cambio ha llegado ya. Estamos en un cambio catastrófico. Esto tiene mucho que ver con el tema del cambio climático, por ejemplo. Es paradójico, por cierto, que nos preocupen tanto algunos cambios que a lo mejor no lo son tanto, y no nos preocupe tanto un cambio que sí es un cambio fundamental, el cambio ecosistémico. Recientemente en la revista Nature se publicaba una investigación en la que ha participado también incluso alguna investigadora de la Universidad del País Vasco, donde se decía que hemos superado ya varios de los ámbitos, de los límites que no deberíamos superar.
ecosistémicos. Hemos superado ya esos límites, con lo cual la afectación a nuestra vida, a la vida natural, a la vida social, es una afectación ya imparable, ¿vale? Ya hemos superado esos límites, ¿no? Y sin embargo, esto que sí es un cambio muy radical, parece como que lo vivimos con mucha menos preocupación. Y en cambio da la impresión de que estamos como muy afectadas por muchos cambios que, como digo, a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Pero hemos pasado un poco de la idea del fin de la historia a las historias del fin, ¿no? Que también es otra, ¿no? A veces los cambios los vivimos como amenaza, ¿no? Como algo que nos aterroriza. Un cambio que nos amenaza generalmente nos puede acabar paralizando también, ¿no? Estamos un poco en esas tensiones. O estamos también en otra tensión, ¿no? Lo del cambio continuo o lo del eterno retorno, ¿no? Hoy se dice que estamos otra vez volviendo a situaciones pues, parecidas a las que vivimos a principios del siglo XX, ¿no? Retornan los fascismos. Se habla incluso en algunos investigadores de que hay un retorno a la Edad Media, ¿no? Esos poderes policéntricos, donde no hay un poder claro ya, donde hay como una especie de feudalismo político, económico, una desglobalización, una vuelta a los espacios más locales para defender lo propio. Hay un cambio continuo, hay un eterno retorno. Bueno, mi hipótesis, la que quiero compartir con vosotras ahora y a la que dedicaré un poco más de atención, es la que formulo así. Y si el problema no está tanto en el cambio, sea este cambio lo que sea, o definámoslo como lo definamos, sino más bien en nuestros instrumentos, en nuestras herramientas de orientación. Y yo creo que aquí hay una clave, al menos, para explicar un poco lo que nos pasa. A mí una de las cosas que más me gusta, más incluso que la sociología, es la montaña. Hago mucho montañismo, hago mucho alpinismo, etc. Y llevo años donde me encuentro con un montón de gente perdida en el monte porque va con el GPS. Entonces, se han descargado en el Garmin, en no sé qué, en el navegador, se han descargado una ruta y se han olvidado ya de todo. Tienen la ruta descargada y a veces pues pasan cosas, ¿no? Puede pasar que te quedes sin conexión satelital y de pronto te encuentras con que no tienes ya la ruta en tu aparato. O que no te has dado cuenta y has descargado una ruta que alguien hizo en invierno. Y en invierno cambian bastante los caminos, ¿no? Entonces de pronto dices, uy, ¿cómo se va? No sé dónde y tal, ¿no? O sea, la gente cada vez usa menos el mapa y la brújula. Y el mapa y la brújula son dos grandes herramientas para orientarnos. El mapa te sitúa en el territorio. No solamente te dice, estás aquí, sino estás aquí en relación a todo un territorio, ves las alturas, ves los valles, ves las montañas, ves los ríos. Sabes dónde estás y sabes en qué espacio estás, ¿no? Y la brújula te marca tu propio rumbo. Yo quiero ir en esa dirección. Y bueno, esa es la dirección. Y si para ir hacia allí ahora tengo que ir un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, retroceder, avanzar, subir o bajar, pues lo haré, pero mi destino es ese, ¿no? El GPS, en cambio, es como un radar, ¿no? Te sitúa en un punto y además recibes un montón de inputs. Son un montón de inputs. Y ahora de momento pasa una cosa, pasa otra, ¿no? Yo cuando veo una imagen como esa del radar, me imagino a personas como yo, personas como nosotras, que somos como bolas de billar, ¿no? Somos la bola, no sé, no he sido muy de billares, entonces la montaña y el billar eran incompatibles en mi tiempo. O madrugabas o trasnochabas. Pero soy como una bola, no sé si es la negra, la blanca, la que sea, que de pronto le pegan un punterazo a otras bolas y las bolas pin, 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 y te pegan un montón de bolas y no sabes cuál te está pegando, ¿no? Bueno, yo creo que hoy vivimos en sociedades donde funcionamos excesivamente orientadas por el radar, por el GPS y demasiado poco orientadas por el mapa y por la brújula, ¿no? Esto es algo que está bastante estudiado ya por algunas personas, ¿no? Por ejemplo, hay una investigadora, Sherry Turkle, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las personas que más tiempo lleva trabajando la cuestión del efecto que tiene sobre nuestras vidas y nuestras sociedades el mundo de las redes sociales, el mundo de lo digital, ¿no? Y esta es una mujer muy interesante porque ha tenido como 3 momentos en su investigación, ¿no? Ella ha trabajado mucho con sus alumnas y alumnos, con otras personas jóvenes, y tiene como 3 momentos en su reflexión. Sus primeros libros, allá por el año 94, eran libros donde básicamente lo que ella hacía era una lectura muy positiva de este otro mundo digital en el que nos movemos, ¿no? Y ella decía, bueno, pues lo digital nos permite vivir 2 vidas, una vida online y una vida offline, y podemos pasar de una a otra, ¿no? Pues ¿qué más queremos que poder tener 2 vidas, ¿no? Hacía una lectura muy positiva. Hay un segundo momento en su reflexión, en torno al año 2000, que hace una lectura ya un poco más crítica. Dice, no es tan fácil pasar de un mundo a otro. O
sea, hay como una propensión, una tensión a quedarnos más bien en el mundo online, en el mundo de lo digital, e incluso a vivir, a habitar el mundo físico como si fuera el mundo digital, ¿no? Empieza a haber como dificultades de conexión, ¿no? Y su última obra, traducida al castellano, se titula En defensa de la conversación, y que recomiendo mucho, es ya una especie de advertencia, de decir, oye, tenemos que volver al mundo físico, tenemos que volver a encontrarnos. Hay una ficción de encuentro digital que no se corresponde con la realidad. Hay una dificultad de movernos en lo físico, de empatizar. Desconectamos cada vez más fácil. Hacemos match, pero también hacemos dismatch. Estamos todo el rato diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Mandamos un tuit, nos disculpamos por WhatsApp, rehuimos la presencialidad, confundimos conectividad con colectividad. Bueno, ella está un poco preocupada por esto que está pasando, ¿no? Otro investigador, Nicholas Carr, va un poco en la misma dirección. Él tiene un trabajo muy interesante, se titula Superficiales. El subtítulo es Lo que está haciendo Internet con nuestras mentes. Ya dice que el mundo de las redes sociales, el mundo de Internet, es un ecosistema pensado específicamente para la interrupción, dice él. ¿Vale? Cuando estamos... Bueno, hay experimentos muy interesantes sobre esto, ¿no? Yo a veces, cuando lo lees, luego intentas comprobar con tus entornos y se ve que funcionan, ¿no? Hay personas que dicen que en una conversación entre amigas, en una cuadrilla o en la familia, la simple presencia de un teléfono móvil encima de la mesa, aunque esté desconectado, desvirtúa la conversación. O sea, introduce un elemento de despiste. Y además, en cuanto alguien lo consulta, alguien más también lo va a consultar, alguien más lo va a mirar, etc., ¿no? Entonces, vivimos en ecosistemas de interrupción. Tenemos muchas dificultades para concentrarnos, tenemos muchas dificultades para decir, mira, yo voy a seguir por aquí, voy a seguir con mi pensamiento atento, ¿no? Bueno, creo que esto es bastante importante, ¿no? Yo creo que el radar y el GPS son permanentes llamadas a la dispersión, permanentes llamadas al despiste, ¿no? Y tal vez creo que lo que nos pasa hoy es un poco esto, ¿no? Evidentemente hay muchos inputs nuevos, hay muchas cosas que pasan, pero por otra parte, si conseguimos desconectar un poco de la novedad, porque lo que hoy es terrible, mañana se ha convertido en algo ya absolutamente rutinizado, ¿no? Si conseguimos desconectar un poco y pensar en qué es lo fundamental de lo que hacemos y de lo que queremos hacer, pues tal vez nos daremos cuenta de que esto del cambio no es tan importante, porque igual no es tan cambio lo que está pasando, ¿no? Y realmente, si miramos, por ejemplo, las temáticas presentadas a BBVA, pues nos damos cuenta de que una de dos, o son temáticas que no se corresponden con la actualidad y con las necesidades de hoy en día, es decir, se han quedado pasadas de moda, o son temáticas que responden a cuestiones fundamentales que no cambian. Y yo, aunque solo sea por no fastidiar la fiesta, pero también porque lo creo, me quedo más bien con lo segundo. O sea, no creo que nadie de las personas que han hecho proyectos para BBVA sean personas que simplemente son ajenas al cambio y se dedican a hacer lo de siempre. No, no. Yo creo que son personas muy conscientes del cambio y que se dedican a hacer lo necesario, lo que sigue siendo muy necesario. ¿De qué hablan las propuestas presentadas a BBVA? Pues hablan de encuentro, hablan de reconocimiento, hablan de relaciones, hablan de buen vivir, de acompañamiento, de participación, de comunidad, de emociones, de apoyo mutuo, de fragilidad, de vínculos. O sea, ¿de qué van? Pues van de lo de siempre. O sea, van de lo de siempre. De lo de siempre, que es lo de ahora y lo de mañana, si seguimos viviendo en este planeta, ¿no? Van de eso que Zygmunt Bauman, que ha sido uno de los analistas sociales más reconocidos, con más capacidad de traducción al lenguaje cotidiano, con más capacidad de bajar la abstracción de las grandes ideas filosóficas y sociológicas a la realidad cotidiana, en un libro maravilloso, como muchos de los que tiene. Yo siempre digo, y mis alumnas se ríen cuando me lo escuchan, que los mejores libros de Bauman son aquellos que no tienen como en el título el concepto de líquido, ¿no? Salvo este, ¿vale? Amor líquido es un buen libro, pero es un trabajo en el que Bauman escribe cosas como esta que tenemos acá, ¿no? Dice, la aceptación... Bauman no es creyente, ¿no? Para empezar, él es de una familia de origen judío, él es marxista, o sea, no es creyente. Y sin embargo, seguramente la persona que mejor ha leído
en clave secular, en clave laica, en clave agnóstica, algunos de los grandes relatos que han conformado pues, la tradición judeocristiana que está en la base de nuestras sociedades, ¿no? Y él dice, la aceptación del precepto de amar al prójimo es el acta de nacimiento de la humanidad. Todas las otras rutinas de la cohabitación humana, así como sus reglas preestablecidas o descubiertas retrospectivamente, son tan solo una línea, nunca completa, de notas al pie de este precepto. Si este precepto fuera ignorado o desechado, no habría nadie que construyera esa lista o evaluara su completitud. Es decir, ¿de qué va lo que hacéis, lo que hacemos las personas que estamos trabajando en la intervención social, en la atención social, en los servicios sociales, en el voluntariado? ¿De qué va? Pues va de esto. Va de pensar que hay unos seres, unos sujetos, unas personas a las que llamamos prójimos, que a veces están próximas y a veces no, pero que son personas hacia las que tenemos responsabilidades, de las que no podemos pasar. O sea, de esto va lo que hacéis, de esto va lo que hacemos, ¿no? Y esto me parece muy importante, me parece muy relevante, porque esta es la brújula, este es el mapa de lo que hacéis y de lo que hacemos quienes estamos aquí. Y es un mapa y una brújula que no cambia por más cambios que haya en nuestro entorno. O sea, pensemos en la gran revolución que supuso la salida de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de los modernos estados de bienestar, en cuyo marco todavía seguimos funcionando, ¿no? Esa idea de que hay problemáticas sociales, el desempleo, la falta de vivienda, la enfermedad, la falta de educación, la soledad, que deben ser atendidas por el conjunto de la sociedad, ¿vale? Que no son cuestión de la persona que las sufre, que no son cuestión de la persona que es afectada por ellas, sino que son una responsabilidad colectiva. Este es el origen, este es el alma del estado de bienestar que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que está asociado muchas veces, como sabéis perfectamente todas quienes estáis aquí, a un nombre que es Beveridge, con un famoso informe, el informe Beveridge, a partir del cual se construye el estado de bienestar británico, que es un poco el ejemplo de todos los estados de bienestar modernos, ¿no? Solemos hablar de que el estado de bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial, que, en fin, ya fue un gran cambio, ¿eh? O sea, pensar en bienestar social colectivo después de una guerra tan destructiva como la Segunda ya es un gran cambio. Pero es que nos equivocamos. El informe de Beveridge, que está en la base del moderno estado de bienestar británico y, por extensión, de los modernos estados de bienestar más desarrollados en Europa, se empieza a pensar y se publica en el año 1942. Imaginemos por un momento lo que era vivir en Gran Bretaña en el año 1942. No sé si habéis visto la película Dunkerque. Bueno, pues Dunkerque, la retirada de las tropas británicas de Europa en la lucha contra el nazismo, tiene lugar justamente en 1942. En 1942, Gran Bretaña estaba esperando a ser invadida por la Alemania nazi. Estaba esperando a ser invadida. Habían entrado en Europa sus soldados, pues como iban estos imperiales británicos, con gaitas y felices porque iban a arrasar, y estaban retirándose en las playas de Dunkerque, en Francia, esperando a que les recogieran barquichuelos para volver a su isla y ahí defenderla como pudieran. O sea, estaban derrotados. Y Londres estaba siendo bombardeada. Bueno, pues en ese momento, fijaros qué magnitud de cambios, en ese momento hay un grupo de gente que, por encargo de la soberana británica en aquel momento, dicen, si salimos de esta, que habrá que ver si salimos de esta, tenemos que empezar a pensar en cómo queremos salir. No queremos salir como salimos de la Primera Guerra Mundial, que salimos como una sociedad tremendamente desigual, de castas, de pobreza enorme y de miseria enorme por un lado y de riqueza enorme por otra. Tenemos que salir como una buena sociedad. Y empezaron a pensar en cómo salir como una buena sociedad. Y llegaron a una fórmula que es una fórmula maravillosa. ¿Qué es una buena sociedad? Una buena sociedad es aquella en la que todas y todos, quienes forman parte de esa sociedad, están libres de la necesidad desde la cuna hasta la tumba. Libres de necesidad desde la cuna hasta la tumba. Esta es la fórmula fundacional del estado de bienestar. Y lo estaban pensando, y lo pensaron y lo pusieron en marcha en una coyuntura de profundísimos cambios. Luego, el cambio no parece que era el problema.
si vamos a una situación menos dramática que una guerra, pero igualmente complicada, pensemos en cómo surge el modelo de políticas sociales, sobre todo el modelo de política de rentas mínimas en Euskadi. O sea, ¿cuándo se nos ocurre poner en marcha un plan de lucha contra la pobreza, una de cuyas herramientas fundamentales fue el, en aquel momento llamado ingreso mínimo familiar, luego ingreso mínimo de inserción, actualmente renta de garantía de ingresos? ¿Cuándo? En el año 89. En el año 89, Euskadi, quienes tenemos ya una edad, sabemos de lo que hablamos, era una sociedad que no sabía cuál iba a ser su futuro. Y no hay mayor incertidumbre que esa. O sea, porque solo hay una cosa peor que saber que tienes un futuro malo, y es no saber qué futuro tienes. En el año 89, la renta per cápita familiar de algunos territorios históricos de Euskadi, como por ejemplo de Vizcaya, había caído de ser la segunda en términos de renta a nivel de todo el Estado a ser la número 21. Estábamos en una profundísima crisis industrial. No sabíamos lo que iba a pasar. Y en aquel momento, a raíz de un estudio del año 86 sobre la pobreza en Euskadi, que nos descubrió con horror que aparecía un nuevo fenómeno de pobreza que luego llamamos exclusión social, que afectaba a 1 de cada 3 familias en Euskadi, pues nos pusimos a pensar en cómo salíamos de esa. Y quien entonces era el consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, José Ignacio Arrieta, justamente el día en el que se iba a poner en práctica el programa de ingreso mínimo familiar, publicó un artículo que yo creo que es un artículo de referencia, que deberíamos tenerlo, no sé, si como anexo al estatuto o una cosa así, pero tendría que ser un artículo de referencia. Publicó un artículo en el que decía: hacemos lo que vamos a hacer no porque estemos bien, no porque nos sobre el dinero. Y terminaba diciendo: ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todas. Entonces, ¿es el cambio lo que nos despista? ¿Es el cambio lo que nos desorienta? ¿O es que hemos perdido la orientación, o en parte corremos el riesgo de perder la orientación, porque hemos cambiado las herramientas con las que funcionamos? Y en lugar de seguir funcionando con un mapa y una brújula que nos indican un recorrido concreto, que es este: ser prójimas, ser prójimos, asumir los problemas sociales como problemas de toda la sociedad, no de las personas que los sufren. Nos movemos con otro tipo de inputs, con otro tipo de ideas, ¿no? Y ahora inventamos no sé qué, y ahora mañana otra cosa, y ahora... Yo creo que en realidad se trata de lo de siempre. Se trata, pues, de defender la vida, toda la vida de todas, y sobre todo la vida de las personas más vulneradas, de las personas más frágiles, frente a su negación. O sea, es muy fácil negar la vida de las personas frágiles. O sea, las personas frágiles, vulnerables, nos molestan, objetivamente. Es muy fácil negar su vida, o es muy fácil reducir su vida a los estándares mínimos de supervivencia. Es muy fácil negar la vida decente de las personas que están en peor situación, porque muchas veces se han convertido en población sobrante. A veces tenemos la sensación de que estaríamos mejor sin ellas. Entonces es muy fácil caer en esta tentación, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de eso que desde el movimiento feminista se ha hablado, de transitar entre la ciudadanía y la cuidadanía. O sea, una ciudadanía que cuida, que es capaz de cuidar. El tema de los cuidados, el tema del care, creo que es fundamental. Creo que es lo que hacéis, creo que es lo que se ha hecho en todos los proyectos que se presentan hoy, ¿no? Un cuidado que va mucho más allá de lo privado. A veces hemos reducido lo de los cuidados a lo que pasa de puertas adentro en los hogares, ¿no? O de puertas adentro en las instituciones que cuidan, hospitales, centros asistenciales, lo que sea, ¿no? No, el cuidado es mucho más que eso. A mí me gusta mucho la definición de cuidado que hicieron hace ya 2 décadas 2 investigadoras feministas fundamentales, una Joan Tronto,
que es aquella que la veis ahí, y otra Berenice Fischer, de la que no he encontrado ninguna foto, con lo cual, pues, no sé si era la misma Joan Tronto que se desdoblaba, pero bueno. Joan Tronto y Berenice Fischer hicieron una definición de cuidado que me parece que es muy bonita, muy interesante, que es la que está ahí, ¿no? Dice, cuidado es una actividad de especie, no es de las mujeres, no es de la especie humana, porque somos con otras. No existe el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, nos hacemos con otras y con otros. Todas somos vulnerables y dependientes, todas. La dependencia no es un fallo en nuestra antropología, la dependencia es la condición constitutiva de nuestra humanidad. Somos dependientes todo el rato, o sea, todo el rato. Somos dependientes no cuando estamos mal, porque lo normal es ser independientes, no somos dependientes todo el rato, ¿no? Entonces, esa es condición constitutiva de nuestra existencia, de nuestra antropología, ¿no? Entonces, es una actividad de especie, el cuidado, que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejer una red compleja que sustente la vida. Por tanto, ¿de qué se trata? Pues se trata de acompañar, de cuidar la vida. Bueno, voy terminando. Seguramente muchas de vosotras, muchos de vosotros habréis estado en Granada y habréis subido al Albaicín y habréis subido al Mirador de San Nicolás. Y os habréis sentado en el Mirador de San Nicolás en un atardecer maravilloso de Granada y habréis mirado al frente como los rayos de sol pegaban en la Alhambra y sacan pues esos colores, esos ocres, naranjas, que son tan impresionantes, ¿no? Igual alguna, pues habéis mirado un poco hacia atrás, pues porque justamente igual han sonado las campanas de la iglesia de San Nicolás o ha llamado a la oración en la mezquita que está ahí mismo el muecín. O igual alguna habéis mirado un poco más hacia la izquierda y habéis visto pues lo que se ve un poquito de Sierra Nevada, suele estar nevada también en verano muchas veces. Pero muy poca gente de la que está en el Mirador de San Nicolás ha mirado estrictamente a su izquierda y ha visto esto. O sea, muy poca gente se fija en esto. Esto es un edificio que yo creo que actualmente es un restaurante, que tiene esta inscripción en la fachada que da justamente al Mirador de San Nicolás. Es Casa de la Tradición y la Traducción. A mí me parece una fórmula genial. O sea, genial. Si fuese solo Casa de la Tradición, pues podríamos acabar haciendo un canto nostálgico, melancólico, a que cualquier tiempo pasado fue mejor, y caeríamos en el tradicionalismo. Y nos olvidaríamos de que hay cambios y de que tenemos que responder a esos cambios. Pero es Casa de la Tradición y la Traducción. La pregunta importante es, ¿cómo traducimos nuestra tradición de cuidado? Es decir, ¿cómo traducimos lo de siempre, lo que hemos hecho siempre, que es cuidarnos, que es cuidar a otras, más frágiles, más vulneradas? ¿Cómo lo traducimos a esta circunstancia concreta? Y habrá prácticas que sean muy sugerentes, como las que hoy se van a reconocer. Y habrá otras que sean, entre comillas, fallidas, y no pasa nada. O sea, no pasa nada por intentar traducir la tradición del cuidado y no acertar. Simplemente habrá que intentarlo otra vez, intentarlo de otra forma, ¿no? ¿Cómo traducimos la traducción del cuidado? En la presentación de la jornada, la directora de Servicios Sociales ha hecho referencia a Sísifo. Y me ha encantado, porque efectivamente la sensación de ser como Sísifo, que estamos subiendo la piedra todos los días por la ladera de la montaña, sabiendo que va a caer, es terrible. Es terrible, ¿no? Genera frustración. Sin embargo, Albert Camus, uno de los tristes más alegres que ha habido en la historia del pensamiento, existencialista, por tanto, ajeno a cualquier esencialismo, a cualquier idealismo, tiene una reflexión muy bonita sobre Sísifo, donde efectivamente se confronta con esta realidad tan frustrante, ¿no?, de darse cuenta de que estamos trabajando en situaciones que, porque tienen que ver con las estructuras de dominación a las que hacía referencia antes. O sea, imaginaos lo que tiene que ser, o lo que es, mujeres que están trabajando con otras mujeres supervivientes de la violencia de género.
y que se encuentren, como hoy, mientras tomaba un café, hojeaba un periódico en la edición de Álava, una mujer que ha sido maltratada, absolutamente maltratada, que hay pruebas de todo tipo, y a la que la acusan básicamente de lo que está utilizando es el síndrome de la alienación parental para mentir y no sé qué. O sea, imaginaos lo que es encontrarse con esto todos los días en los tribunales. Todos los días, ¿no? Imaginaos lo que supone enfrentarse a situaciones de exclusión que son estructurales, que vivimos en sociedades exclusógenas. O sea, hay gente que cuando viene a nuestros lugares, sabemos que esa gente no va a poder encontrar empleo nunca. Y sin embargo, todavía seguimos con el tema de la activación laboral y no sé qué. O sea, imaginaos todo eso. No hace falta que lo imaginéis, lo conocéis y lo vivís, ¿no? Esto es muy frustrante. Entonces, que Sísifo aparezca como una especie de horizonte de frustración es normal. Pero en la reflexión a la que hacía referencia antes de Camus, que como digo es muy triste, acaba diciendo, a pesar de todo, es posible imaginarse a Sísifo feliz. Entonces, ¿podemos imaginarnos a Sísifo feliz? Pues tal vez sí, porque hace lo que tiene que hacer. O sea, hace lo que tiene que hacer. Que la piedra va a rodar otra vez, la de la vulnerabilidad, la exclusión, la fragilidad, pero hace lo que tiene que hacer. Y como decía mi ama, que era panadera de pueblo, hay días en los que igual es que ni te merece la pena abrir la tienda, pero todos los días hay que levantar la persiana. A mí eso me parece muy importante. Y porque eso es lo que hacéis, pues quiero terminar con dos reflexiones que no son mías, pero que a mí me han servido y que quiero compartir con vosotras. La primera es de Jean Grenier, por cierto fue profesor de Albert Camus, en un librito maravilloso dedicado a la muerte de su perro, escribe lo siguiente. Dice, me gustan las atenciones que muestran los allegados con un enfermo, los hijos con los ancianos y algunos enfermeros con sus pacientes. Cambiarles la almohada es una nadería, pero ¿y si no podemos hacer nada más? Dejamos que la naturaleza, no digo Dios, mate a fuego lento, tarea que le dificultamos en la medida de lo posible, es decir, casi nada. Ese casi nada me conmueve, es el margen de lo humano. Con esto no quiero decir que no podamos hacer más que cambiar la almohada. Podemos hacer muchas más cosas. Podemos hacer cosas para que cambien las estructuras de dominación también. Y para eso está la política. Pero aunque si solo pudiéramos hacer esto, ese casi nada, eso ya tiene mucho valor. Y en relación a esto, una segunda reflexión de una novelista francesa también, Delphine de Vigan, en un libro maravilloso. Si no lo conocéis, por favor, pillarlo, y si no podéis pillarlo, que os lo pillen, y si no os lo pueden pillar, piratearlo, con perdón. Pero es un libro maravilloso que habla de cómo una persona va perdiendo su conexión con la realidad fruto del Alzheimer y los cuidados que se generan en torno a ella, ¿no? Y hay un momento en el que la protagonista dice, ¿os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras, la expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. ¿A quién? Bueno, tenemos una deuda, todas tenemos una deuda, y hoy en este acto pues creo que devolvemos un poquito de gratitud a las personas que habéis sido capaces de mantener esta posición, de hacer lo que hay que hacer. A veces puede parecer poco, pero que es cuidar la vida, que es lo que hay que hacer, pase lo que pase y cambie lo que cambie. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Imanol. Ojalá te hubiera tenido como profesor de sociología, ¿eh? En mi época de estudiante. Bueno, atsedenaldi labur bati ekin baino lehen, oraindik iritsi ez den jardunaldi honen bigarren zatiari aurrea hartzen badiogu ere, bebai 2023rekin sarituko den proiektu bat aurkeztu nahi dizuegu. Arabako IESaren aurkako herri batzordeko Sidalaba Clandestinas taldearen eskutik Silencio izeneko antzeslanean
adieraziko dena, hain zuzen ere. Antes de proceder a un breve receso, y si bien nos anticipamos a la segunda parte de esta jornada que todavía no ha llegado, deseamos presentaros uno de los